Ile, qué gran honor tenerte aquí. Estoy feliz que estés en nuestro 6º episodio de Empoderadas. Gracias por aceptar venir a contarnos tu historia tan espectacular. Sé que va a ser de inspiración para muchas mujeres y jóvenes. Me parece súper curioso que las dos pertenecemos a dos rubros completamente diferentes, ¿verdad? Yo con toda la parte de rescate de tradiciones, la parte manual, innovando a través del diseño, pero de una manera completamente diferente a la tuya. Al final se quiere mucha creatividad para ambas cosas, pero tú en Vertex, que es una empresa súper de innovación y de creatividad y esa mezcla tan única de las dos cosas, y aún así la vida nos ha traído a estar en diferentes momentos y situaciones y grupos juntas, ¿verdad? Y eso viene a reafirmar una vez más que no importa en el rubro en que nos encontremos, al final siempre los emprendedores nos enfrentamos a los mismos retos y desafíos, ¿verdad? Entonces, es un honor para mí tenerte aquí, como te digo, y quisiera que me contaras antes de Vertex, antes de este emprendimiento tan súper exitoso y conocido tuyo, ¿quién era Ileana? ¿Cuál es tu historia? Decinos un poquito. Soy Ileana Benítez, salvadoreña. Soy la tercera hija. Soy la hija mayor de una familia con una infraestructura tradicional, con una costumbres tradicionales. Y todo el mundo me pregunta que cómo terminé en el rubro de tecnología y de videojuegos. Cuando aquí hasta hace poco se han aperturado carreras en universidades en esta industria. Y a los 19 años salgo embarazada, porque eso lo menciono, vengo de una familia tradicional y fue bastante un choque grande para mi familia, para mi entorno y para mi persona. Y eso marcó lo que hoy en día soy. A mis 19 años me convierto en madre. Mi sueño era ser bailarina. Me encanta el arte, la cultura, la danza. Y por valores, y por tradiciones o por costumbres o percepciones, se me cierran las puertas y me toca que emigrar. Como muchas les pasa en nuestro país, migró hacia Estados Unidos y a los 19 años me voy a un país donde no sé el idioma, nunca me había subido en un avión y me voy sola a trabajar, a cuidar niños. Me quedo de indocumentada porque ya no era, yo lo miraba que ya no era yo la que importaba, sino que la vida que estaba creciendo en mí. Mi hija, que hoy tiene 17 años, y ya esa era cambiar esa vida de esa persona que venía en mí. Estando en Estados Unidos, pues me dedico a cuidar niños en una casa, a hacer todo lo de la casa. Siempre aparecen tus ángeles en el camino, y esta persona me brinda techo y comida. Estuve así hasta que mi hija nace, y luego pues se me da la oportunidad dentro de la misma casa de cuidar a otros niños y yo poder tener un ingreso. ¿Por qué? Pues al no percibir un ingreso, imagínate lo difícil que se le convierte a una joven que cruza fronteras, no sabe el idioma, no conoce a la familia donde va a los 19 años y viene de una familia acomodada, clase media acomodada, y es chocante para todos. Luego de eso... Y unirle el ser mamá, que nadie te enseña a ser mamá, y es una revolución emocional. Nunca estás preparada. Nunca, si tengas 20, 30, 40, a la edad que decidas ser madre o que la vida te da la oportunidad, nunca es el momento. Es con la actitud con que vas a afrontar ese momento, ¿verdad?
Y se me da la oportunidad de cuidar a otros niños en casa. La mamá de una de las niñas que cuidaba se muda de estado. Yo estaba en San Francisco, California, un estado caro, pero con muchas oportunidades en el tema de la industria de videojuegos y de innovación. Pero tú no empezaste en esa Yo no industria. empecé en la industria, definitivamente no. Empecé pues, mi situación era diferente y ella limpiaba bancos en San Francisco y me los deja. Para que yo gane, la señora que se muda me deja los bancos y me convierto en empleada de mantenimiento y limpieza. Es así como llego a trabajar, a limpiar bancos en San Francisco. Pero el mantener tus valores, como los principios, esos no se olvidan así tú migres, así tú ya no estés en el seno de tu hogar. Yo tenía las llaves de los bancos y yo entraba a la hora que yo quería. Pero el que te enseñaran, como te digo, valores y principios, ética, moral, esos no se pierden. Me parece súper interesante y admiro muchísimo de tu historia el nivel de humildad. O sea, tú nunca dijiste, ay no, yo no voy a ir a limpiar baños, sino que tuviste una oportunidad y siento que eso es tan valioso de rescatar de tu historia, porque muchas veces decimos y nos fijamos la mayoría del tiempo en lo que no tenemos. Tú no viste en que, uy, qué feo ir o no debiera de, o yo he estudiado, lo que sea, sino que tuviste una oportunidad, aún dentro de un oficio que no es que le llame la atención a mucha gente, pero lo cogiste y lo hiciste. ¿Qué te motivaba? ¿Qué te salía? ¿Qué te pasaba por la mente cuando te llegó esa oportunidad? Primero, generar un ingreso, porque yo no tenía ingresos. Vivíamos literalmente de la caridad de la gente con mi hija. Y quería un ingreso. Y si se me daba la oportunidad, mientras no fuera lo que no se me inculcó en mi casa, o sea, no pasa nada. No tengo por qué avergonzarme ni contar de dónde uno viene, ni lo que has crecido, porque eso es parte del aprendizaje. Siempre me preguntaba cuando a veces en diferentes situaciones en la vida, que ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la vida me está enseñando esto? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Y por qué tengo que saberlo? ¿Por qué tengo que saber limpiar baños? ¿Por qué tengo que saber colocar alarmas? ¿Por qué tengo que saber la vida? Yo no sabía que la vida me estaba preparando para administrar una empresa en donde tengo que manejar colaboradores desde vigilancia, mantenimiento, desarrolladores de software, artistas, animadores. Entonces, no sabes la vida para qué te prepara, y por eso te estén viendo o no te estén viendo, debes hacer el mejor trabajo posible, porque eso fue lo que marcó la diferencia cuando yo llegué a trabajar a limpiar bancos. Dejaban dinero a veces en las cajas y yo no tocaba ni un centavo. Tanto fue la confianza que me llegué a ganar de los bancos que luego me confiaron 17 bóvedas. Solo yo entraba a las bóvedas del banco a limpiarlas. Pero si eso no es tuyo, no es tuyo. Lo que no es tuyo, no es tuyo. Si no te lo ganaste con el alma, no es tuyo. Eso me permite que un manager de otro edificio viera mi trabajo y un día me toca a la puerta del banco y me dice, quiero platicar contigo. Te veo que vienes a trabajar, no hablas con nadie, rapidito te vas. Pues, ¿cuál es tu prisa? Sí, mi hija me está esperando en casa, la he dejado dormida, porque mientras ella duerme, yo me vengo a trabajar, porque no tengo quien me la cuide. Y de ahí él me comenta, el manager de este edificio, que George Lucas, con el juego de Star Wars, estaba abriendo sus oficinas en Presidio en San Francisco, y que pues ellos eran una empresa que había seleccionada para dar trabajo, outsourcing. Es así como llego a trabajar a
a LucasArts. Y ahí se me da la oportunidad también de conocer a mi actual esposo, porque era madre soltera, y él había sido contratado para ser desarrollador del juego de Star Wars en el 2008, para el 2006-2008. Y empezamos una amistad. Luego de eso, siempre estaba la inseguridad que venía cargando de lo que había vivido con mi primer pareja, y estaba cerrada esa puerta a querer a contar nuevas historias de amor. y hasta llegué a pedir cambio de piso, porque llegué a pensar que como él se iba a fijar en alguien de la limpieza. Entonces, siempre la importancia estaba de la autoestima, y el creer en ti y ver el valor que tienes, que un trabajo no te va a definir para toda tu vida. Y de ahí estaba trapeando un lobby y él venía por el pasillo y me dice: no te has ido de Lucas. No, pedí cambio de piso. Por vos. Entonces, ahí fue como, ¿por qué lo hice? Tengo que abrirme a una nueva oportunidad. Aparte, estaba muy joven todavía, 21 años, sí. Muy joven. Y pues me di la oportunidad y ya tenemos 15 años juntos. Y creo que fue la mejor elección que pude haber hecho, porque trabajamos juntos y no es fácil trabajar con tu pareja, ser esposos, amigos, compañeros de trabajo, padres de familia. Y así es como empieza esa historia de amor, que nos conocimos en Lucas y luego pues nos vamos a vivir juntos y de ahí nos casamos, tuvimos otra hija y termina el juego de Star Wars y el ADN del emprendedor siempre estuvo en mí y en él también. Los dos somos emprendedores innatos. Y antes de pasar a la parte de cómo empezaron a emprender, yo te quiero hacer más también una pregunta con respecto a esto, a toda la parte en que tú, bueno, a ver, ¿qué le pudieras decir a las jóvenes o a las personas que no se sienten apoyadas por quien supuestamente nos tiene que apoyar más, pero es algo muy común y no estamos culpando, digamos, a los papás, sino que a veces como papás no sabes cómo reaccionar ante diferentes situaciones que te presenta la vida con tus hijos. Y entonces no los apoyas de la manera en que debiéramos de apoyarlos, ¿verdad? En tu caso fue por un embarazo, hay otros que no los apoyan porque no entienden la carrera que quieren estudiar o porque la manera de ver el mundo es totalmente diferente de la de ellos. Entonces, ¿qué consejo les dirías en base a tu experiencia a estos jóvenes que están pasando por esto? Ahora que soy madre, puedo entender mucho más claro por qué se tomaron esas decisiones. No es porque no te quieran, no es porque no quieran lo mejor para ti o no te amen. En muchos de los casos también a ellos tuvieron que haber pasado o vivieron alguna situación parecida y eso fue lo que aprendieron. Entonces a veces somos responsables de romper esa tradición. No va a ser lo que le guste a todo el mundo, pero tienes que romper esa tradición o lo que se cree que es correcto. Lo que yo les diría a las jóvenes, porque en mi caso, por lo que viví, es que no es que no te quieran, no es que no les importes, es desconocimiento y muchas veces ignorancia. Y es porque no se les, como dicen, no traes un manual de cómo ser madre o ser padre. Te toca aprenderlo. Y el perdón te hace avanzar. Si no perdonamos y entender por qué pasaron las cosas, buscar el momento y reflexionar por qué pasaron las cosas, que también uno después tener responsabilidad, no vas a avanzar en el camino. Qué lindo. Vas a cargar unas cadenas muy grandes si no perdonas. Y también para los padres, escuchen a los hijos. La industria que estoy, los jóvenes, los niños que están naciendo, van a trabajar
en los próximos trabajos que no se han creado. Que ni nos imaginamos. Que ni ¿verdad? nos imaginamos. Entonces, hay que encontrar qué les gusta a nuestros hijos y apoyarlos. Y apoyarlos. Es lo único que necesitas. El apoyo. Y el escucharlos. Escuchar a un hijo es cuando el hijo quiere hablar. No es cuando a uno de papá se le antoje. No es cuando a uno de papá... Ojalá tuvieran un botoncito que no pudiera decir play. Hable ahorita. No, es cuando ellos... Sí. Los padres tenemos que propiciar el momento para que ellos quieran hablar. Pero van a ser cuando ellos quieren. Y ese momento, nos guste o no, lo que nos vayan a decir, debemos escuchar. Y pedirle al universo que nos dé las palabras y a Dios las palabras adecuadas. Para primero contenernos, porque reaccionamos de manera, no reaccionar, exacto, ¿verdad? Y luego hablar desde el corazón, exacto, sin miedo. Y tratar de no mezclar. Nuestro país es un país bastante tradicional, con patriarcado. Y me he encontrado en la actualidad con casos que por creencias, por religiones, se les cierran las puertas a los jóvenes. Sobre todo a las mujeres, a las mujeres, ¿verdad? Es que correcto. no es todavía aceptado la parte del rubro tecnológico. Del rubro tecnológico. Y es porque no entienden los papás. Entonces no lo están haciendo de maldad. Entonces, como también como hijo me puedo decirle, papá, esto es en lo que yo quiero trabajar, esto funciona así, hay que enseñarle al mayor cómo es que está pasando la transformación digital. Nos toca abrir caminos, ¿verdad? Nos toca abrir caminos para las que vienen detrás. No todo también es felicidad, porque al ser madre soltera, quiero mencionar esto, al ser madre soltera, ser madre joven, hay etapas que te saltas con tu hijo. Yo hubiera querido que mi hija tuviera ese aprendizaje de bebé, o por el momento era, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer. Tú estabas haciendo la mejor mamá que tú podías. En ese momento. Se dan situaciones en las que no saltamos muchas etapas de su infancia, de su niñez. Nunca aprendió a gatear. Cosas que no quise repetir con mi segunda hija. Y esto pues repercute en su educación a futuro. Cuando ya estamos en una preparatoria y primer grado, mi hija no podía leer. Y cuando nos dan, ¿por qué no puede leer la niña? Es porque ella no aprendió a gatear, se saltó muchas etapas de la primera infancia por situaciones, ¿verdad? Y en base a esta experiencia que tú has tenido, Eliana, porque yo siento que es un tema que casi no hablamos como mamás, pero que es muy común, es el sentimiento de culpa cuando por estar trabajando o por situaciones diferentes de la vida no podemos acompañar a nuestros hijos como debiéramos. En tu caso fue por estar trabajando, porque la prioridad era darle alimento, ¿verdad? Y un techo y ayudar a salir adelante. Y aún así, o sea, yo lo veo desde afuera y digo, wow, tú hiciste muchísimo por tu hija, pero siempre como mamás tenemos como esa cosita adentro de decir, pero no hice tal cosa, ¿verdad? ¿Cómo lo manejaste? O sea, en tu caso, pues, que fue algo que te diste cuenta y que fue difícil para ti. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué consejos compartieras con las mamás que sienten esto? Primero, encontrar en qué momento pasó. En qué momento pasó. No buscar culpables. No buscar los culpables y buscar la mejor manera de cómo resolverlo ya en la actualidad. Y no buscar culpables incluyéndonos. Exacto. ¿Verdad? No sabotearte, porque uno tiende a sabotearse. Y fue mi culpa y mi responsabilidad y por eso voy a cargar con todas esas consecuencias. No. Busquemos la mejor solución en el momento y si el tiempo igual va a correr, mejor empieza a hacerlo. Toma la decisión y hazlo. Ese fue un año muy difícil para la familia porque era con psicólogos, terapeutas,
terapias educativas para que en 6 meses pudiéramos lograr lo que no se había hecho en 4 años. Y ese para mí es un gran logro, que mi hija se pudiera pasar su grado con las mejores notas. Eso ya, con eso, no me rompí el sabotearte tú misma y quizás culparte. Pero era como tú lo mencionas, lo que el momento meritaba eran necesidades, cubrir necesidades básicas. Lo demás, pues se iba. Si aparecía, bienvenido, y si no, no. Y está resuelto. Y lo lograste. Está resuelto. Qué bello. Te felicito, admiro tanto, de verdad, tu coraje, tu humildad para enfrentar todas las cosas, tu ganas de hacer las cosas siempre bien, ¿sabes? Y de buscarte y de superarte. Lo he visto en un montón de aspectos en tu vida y creo que eso es también lo que te lleva a ser emprendedora, ¿verdad? Contame un poco. Claro, el ADN del emprendedor siempre estuvo ahí, también en mi familia. Hubieron momentos en los que no había trabajo, pongamos un negocio, pongamos una pupusería. Tuvimos pupusería, vendimos mango, vendimos ropa. Pero sabíamos que ese no era el final, que el final era mucho más grande. Y terminé el proyecto de Lucas y mi esposo me dice, emprendamos, apóyame. Pues no me lo dijo 2 veces y démosle. Empezamos con 5 personas que reclutamos de Lucas, de efectos especiales, directores, en San Francisco. Cerramos el primer millón. Pero en San Francisco 1 millón es agua. Un salario de un programador es altísimo, o sea, la vida es cara. No nacimos con la torta debajo del brazo y fue como, ok, vamos a lo mismo y no, se nos va a ser más difícil. Entonces, cuando decidimos venirnos a El Salvador, en el 2009, retorno a El Salvador. Imagínate, para mi familia, la Iliana se fue con un embarazo y regresa con 2 niñas. Y una empresa. Y un esposo. Y con ganas de emprender. Después de 6 años. Y siempre está no se puede, es muy peligroso. Allá lo pueden lograr, aquí no. Y es más, el ruido que te dice que no lo vas a hacer, que no se puede lograr, al de que te van a apoyar. Pero también tenía en el hombro una responsabilidad de demostrarle a mi familia que sí se puede. Y si lo lográbamos nosotros, cambia todo el entorno de toda una familia. Por eso, el darle la oportunidad a una mujer en casa que quiere estudiar otra cosa, que a veces los papás ni entendemos, pero eso es el que va a hacer que cambie todo tu entorno, que mejore todo tu entorno. Porque te lo puedo decir, o sea, el entorno de mi familia ha cambiado, de cómo ven las cosas. Mi hermana trabaja conmigo, mis primos, y no solo es por amigas, y no solo es por amistad, sino porque hay un talento y porque hay que abrir las puertas a los que vienen detrás de uno. Imagínate que a mí me pasó eso en una carrera tan tradicional, diseño artesanal. Mis papás no lo entendían. ¿Qué vas a hacer? Ollas de barro, me decían. Y yo no lo sabía explicar, que era aún peor lo que tú decís, como yo que me interesaba la carrera, no sabía en qué iba a trabajar después de esto, después de haberme graduado, pues. Entonces yo tampoco le podía explicar a mis papás. A mí me apoyaron, gracias a Dios. Y aún ni yo sabiendo qué es lo que iba a hacer, pues ahí lo fui descubriendo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la maravillosa también manera de tener flexibilidad en nuestras vidas y irnos descubriendo y sorprendiendo a lo largo del camino, ¿verdad? Y tener esa apertura de mente que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que logramos esa valentía de mantenernos en lo que creíamos, así ni nosotras mismas entendiéramos qué es lo que estábamos haciendo. Pero cuando llegamos a El Salvador en el 2009, empezamos 2010, todavía joven, 25 años, pero ¿quién era Iliana y el esposo en El Salvador? Nadie. ¿Quién te daba un crédito? Nadie. Nadie. Y su historial,
No, sí, yo soy retornada. Mira, mi misma historia. Cero crédito. Cero. ¿Y cómo, vea? Y uno ¿Y cómo? emprendiendo cuando más lo necesitas. Sí. Te cero. ofrecen cuando ya no, Cuando no lo tanto. quieres, cuando no lo quieres, te lo ofrecen. Increíble. Y es ahí cuando viene la familia y dice, no, el perdonar, clave para avanzar, de ambas partes. Ujú. De ambas partes y ok, vamos a apoyarte. Mi mamá y mi papá han sido un apoyo. Mi papá también trabaja con nosotros. Mi mamá fue el soporte económico en ese momento que retornamos. Aquí vas a tener casa, techo, no te preocupes. Ay, qué lindo. Y empiecen. Ujú. Y así fue como empezamos. Y cuando empezábamos a reclutar el talento, no encontrábamos en el 2010 para hacer videojuegos. Otro. Entonces ahí es donde me di cuenta de que teníamos una oportunidad de poder demostrar que sí podía El Salvador exportar videojuegos en el 2010. Porque de cuando fundamos la primera empresa, nacieron otros emprendimientos. Colaboradores de nosotros emprendieron. Entonces, estás transformando una sociedad. Claro. Llegaban mamás a decirme que por qué su hijo llegaba en bicicleta, le permitíamos llegar en bicicleta y le dejábamos donde bañarse, donde ducharse y cambiarse y seguir trabajando. Porque yo venía con la visión que había visto en Lucas, que había comida para todos, había espacio, no tenía que ser tan cuadrado, el ambiente de trabajo más flexible. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No sé, pero yo de a poquito empezábamos, como ese cambio. Como ese cambio. Como el no ponerles uniformes, lo que me decía, ¿verdad? Sí, no, la mamá, Dejarlos póngale ser. uniforme, porque eso es orden. En mi industria, no necesariamente eso define el orden. Además, lo Porque que querés es creatividad. limitas la creatividad, Exacto. limitas la creatividad. Querés esa individualidad del ser tan divina y creo que no la cuidamos tanto en general en la vida. Para todo necesitamos creatividad y no la cuidamos tanto. Y creo que una de las cosas más importantes es enfrentarnos a diferentes situaciones y a diferentes experiencias en la vida, ¿verdad? Ahí se te unen los cables neurológicos, creo yo, para poder dar Claro, diferentes esa fue mi respuestas. primera empresa. Sí nos equivocamos. Hicimos otra, nos equivocamos. Hicimos una tercera. Y esta vez dije, no nos vamos a equivocar. Vamos a cometer errores, pero más certeros. Más certeros y aprender de ese camino. A veces no es importante llegar a la meta, sino los aprendizajes que te dio el camino que recorriste. Y cuando veo atrás a mi familia, a la empresa, gente que se ha logrado colocar en industrias grandes, haciendo arte para el videojuego, Juego de Tronos, para videojuegos de casino, para Disney, han cambiado su entorno. Y empezás a capacitar a todos estos jóvenes, porque no había una carrera en ese momento, empezás tú a capacitar a todos estos jóvenes. ¿Qué pasa con ese talento? ¿Se queda contigo? ¿Lo haces? ¿Sabes que eventualmente va a... Curiosamente, a mí siempre me ha gustado sentarme con personas mayores y ese día me senté con el decano de una universidad, ya con canas, mucho mayor que yo obviamente, y hablamos de eso. Y él creyó, me dijo, yo creo en el proyecto que traes, te voy a dar a los mejores del salón. Pero eso sí, tu responsabilidad es retenerlos. Y ahí no puede, pero tú eres lo mejor, porque busca al autodidacta y enséñale, porque ese va a aprender lo que y te va a dar hasta más. Busca al autodidacta y enséñale y te va a dar hasta más. Siempre está el peligro del talento, como toda empresa. Entonces ahí es donde viene la cultura corporativa, que no solo es dinero, es sentarte y escuchar acá los problemas
que para mí pueden ser más insignificantes, para él, pero para él es un problema. Y hay que sentarse y escucharlo. Y la mayoría con los que me he sentado y sus problemas son familiares. Mi mamá dice que, ¿cómo es que paso tanto tiempo en la computadora? Las abuelitas les desconectaban el router para no usar internet. Eso. Y si te quiere tu abuelita, que dice que solo paso jugando, perdiendo el tiempo en la computadora y me desconecta el router y me esconde el cable. O sea, ay, ¿verdad? Es gracioso, me río, pero es bien común en El Salvador. Que no entendemos como tú decís. Sí, sí. Y nos tocaba que ir, mira, tráeme a tu mamá. En las entrevistas de trabajo llegan los papás, porque casi siempre son bastante jóvenes, 17. Hace poco, este año contraté a un joven de 17 años con el consentimiento de su madre. Con el consentimiento de su madre, y 18 años pues cumplió con nosotros, pero programa desde los 14 años. Wow. Y cuando llegan a la entrevista, y quiero ver si hacen, y mira, y el papá me dice, tenemos tanto que aprender. Yo ni sabía que en El Salvador se hacían habían estos trabajos. Por eso es lo importante de visibilizarlo. Entonces es un compromiso que tengo como Ileana de comunicar y que se dé cuenta El Salvador que aquí hay trabajo. Ahora ya no soy la única, ya Vertex no es la única empresa, hay más. Trabajo y talento, ¿verdad? Bueno, y tú tienes además otro ala del emprendimiento con tu hermana, que son las hermanitas Tech, ¿verdad? Claro. Contanos un poco qué es eso. Y quizás aclarar un poco más qué hacen en Vertex, porque no has tenido la oportunidad de contarnos y es fascinante. Podemos pasar horas hablando de tanto, desde los 19 años a mis 37 años, todo lo que hemos recorrido. Pero ya viéndolo del lado empresarial, como emprendedora y empresaria, Vertex es una empresa que ha creado un simulador para entrenar a robots y humanos en escenarios virtuales, para que cuando vayan a la vida real cometan los menos errores posibles. El año pasado fuimos ganadores de un Mega Grand por Epic Game, los creadores de Fortnite. Así que muchos con eso, ya los papás se van a familiarizar cuando dije Fortnite. Nos reconocieron nuestro simulador. Y sobre este simulador estamos transformando con proyectos de educación y salud aquí en El Salvador. Estamos creando el primer laboratorio de realidad virtual para estudiantes de enfermería, creando un proyecto de robótica, una plataforma de aprendizaje con robótica integrada, que yo fascinada de llevarla a las comunidades. Ese es el proyecto. Los proyectos donde estás transformando la educación son los más enriquecedores para mí. Como yo digo, llenan el alma, El ¿verdad? dinero llega por añadidura. Así es, el dinero llega. Y sirve, sí, tenemos que ser sostenibles, sí. Pero lo que te llena el alma es lo que te hace seguir adelante, definitivamente. Y entonces, de la industria de videojuegos, ¿cómo pasamos a simulación? Es estar, ¿qué es lo próximo durante los 2 años? Ya no es ni de aquí a 10 años, como antes decíamos, le falta a El Salvador 10 años vamos 10 años atrás. No vamos 10 años atrás. Se convirtió en 5, luego en 4. Vamos 2 años. ¿Qué es lo próximo en los 2 años? Entonces, estar listo para lo que viene en los próximos 2 años. Y así es como la carrera que ha hecho Vertex de las otras empresas es ahora, por eso es quién es ahora Vertex. ¿Y qué viene en los próximos 2 años, Ileana? Contanos un poquito. ¿Cuáles son todos esos empleos que ni nos imaginamos de nuestros hijos? Entrenamiento de drones, manejo de drones. De drones donde haya poco acceso a entrega de medicamentos, de alimentos, que no hayan carreteras, un dron te lo puede entregar, te puede hacer ese delivery, ese entrenamiento de drones. La transformación de los maestros. Los maestros son clave en la transformación digital en educación. Si el maestro no quiere, porque lo vivimos, si el maestro no quiere adoptar la tecnología,
no va a pasar al alumno. Como en el caso de la robótica. Como en el caso de la robótica. Tú puedes decirle, estamos creando, no es el mejor, no es el producto perfecto, pero súmate a ser parte de la transformación. Dime qué va a funcionar. Tú tienes la pedagogía. Uh-huh. No, es que no sirve. Y otra vez el miedo al cambio, a lo miedo al cambio. desconocido. Entonces, los robots no vienen a quitarle el trabajo, los robots no vienen a sustituir los empleos. Vienen a ser un complemento a los que ya están. Porque la maestra que está estudiando, porque la maestra que está enseñando procesos de enfermería, como encontrar la vena, uh-huh, va a utilizar la realidad virtual para complementar y bajar ella su estrés. Y que el nuevo alumno, que ya viene con un chip integrado, le interese la carrera. Uh-huh. Y tengamos más enfermeros y enfermeras. No quede deserción. Y que se ensayen en alguien que no esté empullando, digamos, de verdad. Sí, porque sí, practican en personas reales. Uh-huh. Y aquí el simulador es entrenándote en escenarios virtuales. Sí, la verdad es que es un mundo de posibilidades, ¿verdad? Iliana, contame, ¿qué has hecho con tu hermana? Eso del Claro, nos saltamos. Hicimos un día, nos invitaron a participar en un hackathon en El Salvador. Y estábamos entonces en la divulgación del hackathon, estábamos en un programa de radio. Y con mi hermana, ella se llama Ingrid, Iliana. ¿Y quién es Iliana? ¿Quién es Ingrid? Las dos Benites, las hermanitas Tech. Y a donde íbamos nos decían las hermanitas Tech. Entonces le digo, ya nos pusieron un nombre. Somos las hermanas Tech y tenemos la responsabilidad de compartir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y íbamos a grupos de bachillerato diciéndoles cómo trabajamos en la industria, uh-huh, y cómo nos desarrollamos y cómo hemos seguido aprendiendo. Porque yo soy comunicadora de carrera. Uh-huh. Y como la gente a veces piensa que soy programadora. Entonces, tú lo que haces con las hermanitas Tech es como exponer a la gente a este nuevo rubro tecnológico, digámoslo así, exponer a todos estos Las jóvenes. Hermanas Tech se encargan de divulgar cómo Vertex logra uh-huh, trabajar en la industria de entrenamiento de drones, entrenamiento de humanos, uh-huh, en salud, uh-huh, en educación, okay, de cómo se hace. Y que también no solo es para los hombres, esta industria es para las mujeres. Y contame, ¿cuál fue el mejor consejo que recibiste cuando estabas emprendiendo? El mejor consejo es que escuchara a los que menos iban a tener la razón. Porque uh-huh, de la perfección nace de la imperfección. Uh-huh. Entonces, si los demás, muchos me decían, eso no va a pasar, aquí es malo. Pero había unos poquitos que me decían, sí creo en ese proyecto, porque yo, según la experiencia, ya lo viví y creo iba a pasar. Es esto lo que viene. Escuchando a gente que también ha creado cosas. Uh-huh. Porque si no has creado algo, es bien, te pueden dar un consejo, pero no va a ser el más idóneo para tu proyecto. Uh-huh. Interesante. Y ser perseverante. Ser perseverante y valiente. Y algo clave de los consejos, disciplinada. Uh-huh. Disciplinada. Si no tienes disciplina, no vas a terminar algo. Y si no lo terminas, no vas a tener la meta, no vas a llegar a la meta que quieres llegar. Y para ser perfecta, también viene con imperfecciones. Entonces, reconocer a dónde están esas imperfecciones y ser perseverante para corregirlas, sin sabotearte y sin sentirte culpable, te va a lograr hacerlo. Y contame,
¿qué te ha permitido tener los pies en la tierra? O sea, desde donde tú venís y todo lo que has pasado y convertirte en esta empresaria exitosa, abriendo caminos, una líder en tu rubro. ¿Cómo logras siempre o qué te ha hecho mantener siempre los pies en la tierra y seguir con este nivel de humildad tan bello? Compartir, no solo conocimiento, sino también lo que tienes. Uh-huh. Eso te hace mantener los pies en la tierra. ¿Y cómo seguís cultivando tu parte humana con tanta cosa que estás haciendo? ¿En qué momento te das a ti? Hay que buscar el tiempo y hacer la oportunidad. Uh-huh. Y sin sentirte culpable que te tomaste ese mediodía. Uh-huh. Y encontrar en qué quieres crecer. Ya sea con otras amigas. El próximo año quiero correr una media maratón. Este año empecé a correr. Nunca había hecho carreras. Nunca había entrado en el mundo del running. Y una persona especial me hizo entrar en running. Y me gustó. Porque son 10 kilómetros que tienes para meditar. 10 kilómetros para meditar. Uh-huh. Y en donde son las 6 de la mañana, 5 de la mañana sale el sol. Y tú recibes esos primeros rayos del sol. Y dices, ¿por qué estoy aquí? Y estoy corriendo por la Monseñor Romero. Y vas sola. Contigo misma. Contigo misma en esos 10 kilómetros. Uh-huh. Bueno, mucha suerte con esa maratón. Ahí nos avisas para echarte porras. Sí. Y ya para concluir, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a esa Ileana de 19 años? ¿Cuál fuera tu consejo hoy en día con todo lo que ya sabes? Que fue lo mejor que me pasó a los 19 años. Convertirme en madre joven. Uh-huh. No fue un error. No hay culpabilidad. Que todavía lo que falta por recorrer es mucho. Y que gracias a esa Ileana de 19 años que emigró, no sabía un idioma, nunca se había subido a un avión, no sabía dónde iba, no sabía qué familia. No fui la más afortunada, pero sí hicimos de tripas corazones. Y que no me equivoqué de ser mamá a los 19 años. Que no fue pecado. Uh-huh. No fue pecado y que no es un error. Uh-huh. Y ella fue la más afortunada en tener una mamá como tú. Gracias. Me vas a hacer llorar. Bueno, con esta inspiradora historia concluimos nuestro set de 6 entrevistas de Empoderadas. Espero que les haya sido de mucha inspiración y acompañamiento y que hayan podido conectar desde sus corazones.